Buenas noches, mi nombre es Michelle Mateo y voy a estar hablándoles acerca de los antecedentes históricos de la Revolución Francesa. A finales del siglo XVIII, Francia era un estado gobernado por una monarquía absoluta. La población se dividía en ese entonces en tres grupos sociales: la nobleza, el clero y la burguesía. La burguesía estaba formada por los dueños de talleres artesanales y los comerciantes. Estos no podían ocupar ningún cargo en el gobierno. Además, el sector de la burguesía recibía el apoyo de los campesinos y los artesanos, quienes vivían en miseria. Por otra parte, la nobleza y el clero poseían las dos terceras partes de la riqueza agraria del país y también gozaban de enormes privilegios, como por ejemplo, ellos no pagaban el impuesto al Estado. Hasta aquí mi parte. Hola, mi nombre es Sonia y le voy a hablar sobre en qué consistió la Revolución Francesa y cuáles fueron sus resultados o aportes. La Revolución Francesa es considerada como uno de los conflictos sociales y políticos más importantes de la historia. Esta porque marcó inicio a la edad contemporánea, también difundió la idea de libertad, igualdad y fraternidad que establecieron las bases del derecho actual y de la soberanía popular. Este conflicto sucedió entre 1789 y 1799, 10 años que estuvieron llenos de conflictos que afectaron no solo a Francia, sino también a otras naciones europeas. El rey Luis XVI gobernaba bajo un sistema político absolutista, pero se estableció lo que fue la división de poderes. El poder ejecutivo le correspondía al rey y a sus ministros, el poder legislativo a la Asamblea Nacional, mientras que el poder judicial se le fue asignado a los tribunales. El orden social en Francia estaba compuesto por tres estamentos. Estos eran el clero y la nobleza, que eran el primer y segundo, que gozaban de ciertos privilegios como el pago de impuestos, que no gozaba el tercer estamento, que estaba compuesto por los campesinos, siervos y la nueva clase burguesa. Pero esto cambió cuando en el 1789 el tercer estamento se autoproclama como parte de la Asamblea Nacional. Esto recibió un gran apoyo del pueblo y desató la toma de la Bastilla el 14 de julio del año 1789. La Revolución Francesa termina con un golpe de Estado que dio Napoleón Bonaparte en el 1799. Considerado como una de las figuras más destacadas de dicha revolución. Como resultado o aporte de la revolución, tenemos que se suprimió las ideas de feudalismo, se eliminaron los pagos que tenían el tercer estado, también los privilegios que tenían el primer y segundo estado. También se establecieron unos nuevos derechos individuales, como la libertad, la abolición de la esclavitud. Se suprimió también la monarquía absoluta y se estableció una nueva república democrática, etcétera. Político con diversos periodos de violencia que convulsionó tanto a Francia así como a otras naciones. Entre sus etapas está la revuelta popular y la Asamblea Nacional entre 1789 a 1791. También está la monarquía constitucional y la Asamblea Legislativa entre 1791 a 1792, la República y la Convención entre 1792 a 1795 y por último el Directorio entre 1795 a 1799. Fue así como se dividieron las etapas de la Revolución Francesa. Entre sus precursores o pensadores está Luis de Francia, rey de Francia durante 1774 a 1792. Este fue derrocado durante la Revolución Francesa. Cabe destacar que este juró ante las nuevas autoridades respetar lo establecido por ellas, pero siguió conspirando en contra de ellas.
María Antonieta, reina de Francia, hija de los emperadores Francisco y María Teresa, sus faltas exageradas por la opinión pública y consideradas como ejemplo vivo de la corte, no fueron otras que su desprecio por la etiqueta francesa. Jorge Danton fue un político de la Revolución Francesa. Cabe destacar que se erigió como líder de las masas populares en ese momento. René Hébert fue quien ocupó un cargo en su pequeña ciudad y cabe destacar que fue una figura muy relevante a la caída de la monarquía en 1792. Gabriel Riquetti fue un revolucionario francés, escritor, diplomático, periodista y político de la Revolución Francesa. Charlotte Corday fue quien, al querer terminar con el terror que se vivía en ese momento durante la Revolución Francesa, pues mata a una de las figuras más carismáticas de ese momento. Jean-Paul Marat fue quien, al estallar la Revolución Francesa en ese momento, pues crea su propia propaganda sobre esta con varios escritos. Marqués de la Fayette fue adherido a la causa de la Revolución Francesa y quien crea también un prestigio como para defender lo que fue la libertad luego de la pasada Grecia. Y por último, Voltaire fue un escritor francés, una de las figuras más relevantes durante la Revolución Francesa y durante su época. Durante la Revolución Francesa surgieron tres grandes pensadores que dentro de sus propios criterios y pensamientos plasmaron con escrito lo que fue sus ideales, tanto lo que fueron causas y consecuencias y lo que pudo evitar ciertos extremismos de la Revolución Francesa, los cuales están Montesquieu, Voltaire y Rousseau, los cuales dentro de sus propias palabras hicieron obras los cuales ayudaron a las futuras generaciones, como somos nosotros, a entender parte de esta revolución. Montesquieu, a pesar de ser un aristócrata, fue gran admirador de los pensamientos de John Locke, los cuales él fue fiel seguidor. Dentro de las obras de Montesquieu está una llamada la Carta de las Leyes, la cual habla sobre la Constitución y el gran funcionamiento del sistema inglés. Cabe resaltar que Montesquieu fue un gran admirador de las leyes inglesas, tanto así que decía que si Francia implantaba algunas de estas reglas o de algunas de estas leyes, se pudo evitar un gran extremismo de lo que fue parte de la Revolución Francesa. De sus ideas, la principal fue la renovación de principio de separación de los poderes, los cuales fueron planteados anteriormente por Platón y Aristóteles, convirtiendo esta separación de poderes en un sistema de contrapeso jurídico, tanto ejecutivo, legislativo y judicial, como hoy en día lo conocemos. Sin embargo, Voltaire se montaba dentro de lo que es alguna de las reglas del sistema político inglés, de la intolerancia religiosa que había en ese país durante ese momento. Igual que Montesquieu, admiraba el sistema político inglés de ese momento.